Nicolás Márquez, periodista, investigador, escritor argentino muy conocido en su país y en otros países de América Latina, acaba de presentar un libro cuyo título es El cuentero de Carondelet, título por el cual ustedes ya habrán deducido que el libro se refiere al actual presidente y candidato a la segunda reelección en el Ecuador, el señor Rafael Correa. Con Nicolás Márquez estamos conectados desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buen día y un abrazo a todo el staff de la República y a los ecuatorianos. Muchas gracias. Cuéntenos, usted hizo la investigación desde Buenos Aires, estuvo en el Ecuador, ¿con quién habló, qué hizo? ¿Cómo llegó a la investigación que le hizo escribir El cuentero de Carondelet? Yo la investigación la hice desde Buenos Aires, también recogiendo fuentes en Estados Unidos y también en el Ecuador. Estuve en Guayaquil, estuve en Quito, me entrevisté con muchas personalidades de diferentes ambientes, académicos, periodísticos, empresarios, políticos, así que recogiendo una multiplicidad de fuentes fui un poco armando el rompecabezas y de esa manera fui confeccionando y documentando el trabajo. ¿Y usted ya tenía algún prejuicio contra Rafael Correa cuando empezó la investigación? Porque me imagino yo que si el título del libro es El cuentero de Carondelet, es un libro muy crítico sobre Correa. Yo creo que uno cuando empieza a trabajar sobre un ensayo determinado, uno siempre tiene conocimientos previos, tiene una opinión previa, una opinión insuficiente, que la va completando y la va dando una parte del conocimiento completo. Así que obviamente tenía un preconcepto. No sé si el prejuicio es una palabra un poco fea, ¿no? Pero el preconcepto y una noción redondeada de lo que pasaba en el Ecuador tenía. Obviamente después de hacer el libro uno completa muchísimo más los datos y se forma una opinión más sólida. Claro. ¿Por qué cuentero? ¿Por qué Correa cuentero? Porque la gran cantidad de testimonios que recogí constantemente aparecía en escena la palabra cuentero, que es un término muy ecuatoriano, no es un término argentino, digamos, no lo tomé yo, sino que lo capté de las percepciones que iba teniendo, de las cantidades de testimonios ecuatorianos que iba consiguiendo, ¿no? Es una especie de, en Argentina sería el charlatán, digamos. Y de alguna manera el libro intenta, punto por punto, ir desnudando las diferentes mentiras de Rafael Correa. ¿Sí? Rafael Correa, sobre un montón de episodios sumamente polémicos de su gestión de gobierno, ha mentido respecto de sus vínculos con la FARC, respecto de su historia personal en torno a su infancia y el episodio con su padre, ha mentido respecto de, por ejemplo, del famoso recientemente en torno a su primo, expresidente del Banco Central. Es decir, él usa y abusa de la cadena, es un gran polemista, un gran orador, pero también es un gran distorsionador de la realidad. Y ese término me parecía que era muy ecuatoriano y muchos lo calificaban de esa manera. Así que me pareció que estaba bien, porque el espíritu del libro es eso, desnudar y desenmascarar muchos de los embustes que Rafael Correa y sus acólitos promueven dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Hay otra palabra, embustes, o sea, Correa es cuentero, charlatán, embustero y quizás incluso mentiroso. De alguna manera sí, en muchos aspectos, sobre todo en aspectos centrales y esenciales. Me parece interesante porque es muy común en el progresismo latinoamericano, en esta izquierda del socialismo del siglo XXI que pretende abanderarse en la ética, y sin embargo son los grandes, digamos, distorsionadores o falsificadores del pasado y del presente. Otro punto a analizar, Correa que él pretende amalgamarlo con un marxismo como si Alfaro hubiese sido una suerte de Che Guevara adelantado. Es decir, es constante y sonante la distorsión, la falsificación del presente, del pasado, en torno al Ecuador, que no es algo que es patrimonio de Rafael Correa. Hugo Chávez miente mucho también sobre Bolívar y sobre el presente ecuatoriano. Argentina miente sobre lo que fueron los montoneros y miente sobre, por ejemplo, con los datos de la inflación. O sea, hay como una especie de mecanismo sistemático de los personajes del socialismo del siglo XXI consistente en imponer un relato, de imponer una falsa percepción de la realidad. ¿Y qué hacen al respecto? Confiscan canales de televisión, amedrentan a la prensa, usan y abusan de la cadena nacional. El relato, la comunicación es un mecanismo político muy
utilizado por estos personajes. Lo mismo hace Evo Morales cuando falsifica la historia del indigenismo en Bolivia. Así que cada uno con sus características locales van construyendo su propia versión, a mi juicio adulterada, del pasado, del presente, y como decía Orwell, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Sí, y es trágico porque estamos viendo mucho de eso del Gran Hermano de 1984, estamos viendo mucho en estos países, pero ¿usted siente que hay una especie de franquicia latinoamericana? Esto, el socialismo del siglo XXI es una franquicia, un molde que se aplica igual en la Argentina, en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela y en el Ecuador. Mire, yo vivo en Argentina, analizo constantemente la política argentina y tengo un ensayo escrito, una biografía sobre Chávez. Después escribí otra sobre Evo Morales y ahora el cuentero de Carondelet sobre Rafael Correa. Le puedo asegurar que los libros son extremadamente similares, no porque yo quiera ser repetitivo, sino porque los episodios, el esquema a partir del cual van construyendo su poder es siempre el mismo mecanismo. Lo que van cambiando obviamente son los actores, los protagonistas, los nombres y las características locales de cada país, pero el modus operandi pareciera que está estudiado ortodoxamente y es aplicado con diferentes niveles de éxito y de velocidad en cada uno de estos países que usted mencionó. Ahora, evidentemente cuando hay una reacción, no sé si la ha habido todavía, pero la habrá muy pronto del gobierno ecuatoriano, dirán seguramente que usted es un agente de la CIA, que le financia a la extrema derecha, que está vinculado a tal o cual sector político o a tal o cual interés inconfesable. Cuéntenos, ¿quién lo financia en su investigación y en sus libros? No, mire, yo trabajo de la actividad privada, este es mi 8º libro, mis libros han sido afortunadamente muy vendidos. En el año 2009 publiqué un libro que fue mi primera biografía sobre el Che Guevara, después de haber escrito otros 3 libros en Argentina. Eso me abrió las puertas a América Latina porque antes mis libros eran muy locales. A partir de lo del Che Guevara empecé a viajar mucho, me llamaban para conferencias, simposios, eso me permitió relacionarme desde otros ambientes y me abrió las puertas para empezar a escribir sobre otros personajes, en este caso los que acabo de señalar, Chávez, Evo y Correa. Es decir, ojalá yo tuviese una financiación, siempre bien, tendría muy bien, pero son trabajos muy artesanales, con mucho esfuerzo personal. Cualquiera que puede ver cómo está hecho ese trabajo no está llevado adelante con una infraestructura de inteligencia, ni con apoyo de la CIA, ni nada por el estilo. Es un trabajo muy artesanal que yo hago con mucha dedicación. Cualquiera que visita mi sitio en internet sabe que eso es un trabajo, a mi juicio, seriamente confeccionado, pero con pocos recursos. Así que si yo tuviese una buena financiación, sin duda que esto podría traducirse a diferentes idiomas, podría tener una envergadura mayor. Claro. No es el caso, lo hago con mucho esfuerzo. Aunque yo no lo conozco a usted, digamos, personalmente lo conozco por su libro del Che Guevara, que fue quizás la primera biografía de Guevara descarnada, crítica, ¿no? Bajado del pedestal y sacado de su condición de ícono. Entonces usted vive de lo que sus libros le dan, no tiene ningún otro financiamiento ni ningún vínculo político o económico con nadie. No milito en ningún partido político, no participo de ninguna estructura, hago todo de una manera absolutamente artesanal. Y por supuesto, afortunadamente, este tipo de libros generan una polémica y despiertan interés en mucha gente. Yo tengo más de 50.000 libros vendidos en Argentina, 3 de ellos son bestsellers. Fíjese que yo busco la polémica a través de mis libros y los títulos lo reflejan, y porque de alguna manera me parece que todo escritor quiere que los libros se vendan. Un poco porque uno escribe para eso y otro poco porque claro, es un poco el mecanismo de financiación de las regalías. Tengo una vida muy modesta, así que si los servicios de inteligencia del Ecuador me quieren investigar, lo van a poder confirmar. No tengo ningún vínculo con la CIA, ni con ningún grupo empresarial sórdido de la extrema derecha, ni nada por el estilo. Los cuerpos de inteligencia del Ecuador saben que mucha gente no tiene vínculos con la CIA y aún así lo dicen y después generan estas grandes mentiras. Pero en todo caso, el libro, este último libro sobre Correa, El cuentero de Carondelet, ¿dónde se lo consigue? ¿Dónde está? ¿Dónde se lo puede leer? En estos momentos, el libro tiene 5 días, lo hemos presentado hace 5 o 7 días, así que en este momento se está desparramando y distribuyendo en Buenos Aires, está en Miami. Vamos a empezar a presentarlo en diferentes lugares, ya va a estar en Amazon a partir de la semana que viene, y en muchos sitios de internet del Ecuador
yo lo entregué gratuitamente para que lo puedan descargar en PDF. De todas maneras, ya me han informado que se está confeccionando una edición en Ecuador de 5.000 ejemplares que va a salir en unas horas nada más. Así que van a poder leerlo, tanto sea por la vía digital, que ya está a disposición del lector, quien lo quiera descargar de internet, ponen en Google y enseguida aparece el sitio para descargarlo, y en el libro de papel va a estar en la semana que viene también junto con Amazon. Va a haber 2 ediciones, una por Amazon y una en el Ecuador. Usted dijo se pone en Google y aparece enseguida. ¿Qué hay que poner en el buscador para que aparezca su libro? Nicolás Márquez, el cuento de Carondelet. El cuento de Carondelet, Nicolás Márquez, descargar PDF, o sea, lo básico como para que enseguida... y ahí está el libro textual. Además, quiero aclarar lo siguiente, a mí... yo cuento en el libro, entre otras cosas, con un prologador excelente y de mucho prestigio, como lo es Ricardo López Murphy, que fue ministro de Economía en la Argentina, fue ministro de Defensa en la Argentina, es presidente de Relial, un hombre del mundo académico. Es decir, esto no es un trabajo de propaganda, es un trabajo académico con un fuerte contenido polémico, ¿no es cierto? Y yo me apuré a hacerlo después de haber publicado mi libro sobre Evo Morales, porque yo sabía, obviamente, que inminentemente había elecciones en el Ecuador. Y entonces a mí me interesaba que el libro saliera en un momento donde haya mayor polémica, mayor debate, mayor politización en el ecuatoriano. Lógico, lógico. Una pregunta final. A partir de su experiencia por vivir y padecer el kirchnerismo en la Argentina, después de haber hecho investigación en Bolivia sobre Evo Morales, haber estudiado la situación ecuatoriana, ¿usted ve al socialismo del siglo XXI como una franquicia de corta vida, o por el contrario, hay el peligro de que esto se prolongue muchos años más? A mí no me gusta subestimar, porque son todos muy hábiles, son caudillos muy hábiles, burlan la ley, cometen fraudes, acomodan las interpretaciones legales a su antojo. Venezuela es un caso paradigmático de ello. Es decir, buscan artimañas constantemente para conservar el poder a todo propósito. O sea, son personajes que no hay que subestimar. Ahora bien, yo creo que en la Argentina el kirchnerismo está en un mal momento en la opinión pública. Lo que pasa en octubre va a ser las elecciones de octubre va a ser determinante para ver la continuidad del proyecto en Argentina. Cómo se lleve a cabo el desenlace de este gobierno de facto que ejerce Nicolás Maduro, de todos modos, también depende del aspecto económico, el precio del petróleo, el precio de los commodities. Los precios internacionales favorecen mucho a este tipo de gobiernos clientelistas que tienen un Estado grande, en donde tanta gente depende del Estado y se ve directa o indirectamente condicionada o determinada a votar siempre por el oficialismo. En el caso del Ecuador, que ustedes lo viven bien, el 25%, creo, más o menos de los electores viven del Estado. Es muy difícil para un dirigente opositor poder vencer esa estructura de voto cautivo. El oficialismo indudablemente cuenta con muchas ventajas a su favor. A mí, que me gusta el fútbol como buen argentino, es como entrar a la cancha y resulta que desde el minuto 0, desde el minuto 1 que empieza el partido, el rival ya entra con 3 goles adentro. Y yo ya tengo que hacer un esfuerzo mayúsculo para revertir ese resultado. Claro, y en el caso ecuatoriano no solo entra con esa ventaja, sino con la cancha inclinada, el árbitro a favor, el árbitro a favor y el público silenciado, o maniatado, o amordazado. Bueno, todo eso hace que realmente, eso también explica mucho el éxito que tienen estos personajes para tener reelecciones constantes y sonantes, ¿no? Claro, claro. Y su afán, evidentemente, es perpetuarse, o que con frecuencia traten de decir lo contrario. Nicolás Márquez, muchas gracias por haber estado hoy en La República. Éxitos en su libro. Voy a estar pendiente. Usted me dijo que en Amazon, voy a buscarlo la próxima semana. Si es que alguien tiene aquí la versión en papel, por favor que la haga llegar, que avise, que la haga circular, porque hay que leer todas las versiones, no solamente las versiones que con cadenas nacionales diarias, con propaganda abusiva todos los días nos da el gobierno. Veamos también la otra versión que busca resquicios para meterse y para decir lo que también el ecuatoriano debe oír. Nicolás Márquez, muchas gracias. Su libro es El Cuentero de Carondelet, ya saben, está online, aparentemente estará pronto en papel y en Amazon.